Saludos mis amados hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda su hermano Carlos de Fren, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, 31 de mayo del 2023. Hoy miércoles 31 de mayo del 2023 estamos celebrando la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al versículo 56. Pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo podamos dar mucho fruto con perseverancia, como nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y no hay nada ni nadie que ella pueda resistirla, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para que podamos entender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 31 de mayo del 2023. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el Santo Evangelio del día de hoy vemos la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Vamos a meditar lo que nos dice
el mensaje que nos trae este evangelio, esta buena noticia para ustedes y para mí. Vamos a abrir nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad y luego ponerla por obra, como dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Por entonces María se fue a los cerros de Judá sin más demora. Entonces María se fue a los cerros de Judá sin más demora. Fue y nos enseña aquí teológicamente que María es la primera misionera, quien lleva en su seno, en su vientre, en sus entrañas a Jesús y va a visitar, se pone al servicio de los demás. Nos enseña a nosotros a ver las necesidades de nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestro prójimo y ver en nosotros en qué podemos ayudar, en qué podemos aportar y no solo esperar nosotros que a nosotros nos ayuden, que a nosotros nos den la mano, pero nosotros ver al necesitado y no ayudar. Allá en San Lucas capítulo 10, versículo del 30 en adelante, ustedes podrán leer la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? El quien ve las necesidades del hermano, de la hermana. Y Jesucristo nos dirá allá en Mateo capítulo 25 del versículo 34 en adelante, lo que a ellos le hicieron a mí me lo hicieron, porque Jesús está en los más necesitados. María se va a visitar a su prima Isabel, se va a los cerros de Judá. O sea, tenemos que salir, tenemos que hacer, tenemos que llevar el mensaje del Señor. Tenemos nosotros que dejar, igual que María, que la palabra se encarne en nosotros. En Ezequiel 3:10 dice que se encarne en nuestros corazones y no tenemos que quedarnos ahí sentados con la palabra encarnada en nuestros corazones, sino tenemos que llevar para proclamar la palabra de Dios a los demás para que se cumpla el plan de Dios que dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces aquí vemos cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, se expresa de la Virgen María así: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Allí en la primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice San Juan que tenemos que examinar a los espíritus. Hay muchas personas que vienen diciendo yo tengo el espíritu, pero no es el Espíritu Santo, porque vienen a expresarse de la Virgen María, que es una mujer cualquiera, o que María tuvo más hijos. Eso es palabra de Satanás, eso viene inspirado por el Espíritu de Satanás. Cuando una persona está inspirada por el Espíritu Santo, como nos dice aquí en el versículo 41, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se expresa de la Virgen María así, versículo 42, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y dice Isabel, la prima de la Virgen María: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y ese mi Señor es con S mayúscula. Jesús es Dios para aquellas personas, especialmente para los que se hacen llamar testigos de Jehová, que inician desde el año 1874, siguiendo a Charles Taze Russell. Ellos dicen, oh, Jesús no es Dios, él es un Superman, es un profeta grande. No, Jesús es Dios. Por eso Isabel dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Señor con S mayúscula, Señor, refiriéndose a Dios, porque María es madre de Dios, Kyrios, Señor, ¿ok? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María, ¿recuerdan lo que dice el ángel Gabriel en Lucas 1:28? Salve, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo.
que caritomene, la frase en griego. O sea que, y le dice, has encontrado, en el versículo 30, Lucas 1:30, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Pero el ángel le dijo, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Entonces María ha encontrado el favor de Dios. Ella es dichosa, que caritomene, que siempre estaba llena de la gracia de Dios. Y entonces, ante los ojos de Dios, María está llena de gracia, ha encontrado el favor de Dios. Y le dice su prima Isabel, dichosa tú por haber creído que las promesas del Señor se cumplirán. Por eso María en Lucas 1:38 dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Porque María cree que el Señor, lo que dice ahí en Romanos capítulo 4, versículo 21, porque Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Dichosa tú por haber creído las promesas del Señor, que las promesas del Señor se cumplirán. Y aquí María dice el Magnificat. Lo encontramos en San Lucas capítulo 1 del versículo 46 al 55. Esa es la oración del Magnificat. Algunos no saben cuál es la oración del Magnificat. Cuando dicen reza el Magnificat, está en San Lucas capítulo 1 del versículo 45 al 50, perdón, del versículo 46 al 55. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz o bienaventurada. Los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los verdaderos cristianos, nos expresamos de María como se expresa su prima Isabel. En Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y todas las generaciones, dice, me llamarán feliz, bienaventurada. Porque el Señor se fijó en la humildad de su esclava, y por eso nosotros también estamos invitados a ser humildes, lo que nos dice San Mateo 11:28. Nos dice el Señor Jesús, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso nosotros oramos, Señor, hazme manso y humilde de corazón igual a ti. Santiago capítulo 4 versículo 6 nos dice que el Señor desprecia a los orgullosos, mas hace favores a los humildes. Por eso el orgullo que es primo hermano de la soberbia, viene del diablo. Nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dios hace los favores a los humildes. Hay que pedir al Señor que tengamos la capacidad nosotros de ser humildes y no dejarnos llevar por el ego, por el orgullo, que eso no es correcto ante los ojos de Dios. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¿Ven? María dice, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Dios ha hecho grandes cosas ¿por quién? Por la Virgen María. Por eso San Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 16, versículo 6, saluden a María que se ha afanado tanto por ustedes. Dios hizo grandes cosas por María. María hizo grandes cosas por nosotros, por los cristianos, por los miembros de la iglesia, por los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia y de la cual Jesucristo es la cabeza. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dios muestra su misericordia a todos siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia. Por eso para saborear la misericordia del Señor, tenemos que estar en la presencia del Señor. Por allá en el Salmo 31, del 1 al 7, nos dice que nosotros somos dichosos cuando el Señor nos absuelve de los pecados y confesamos nuestros pecados. Por eso tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión que Jesús establece en San Juan capítulo 20, versículo del 22 al 23, y le da ese encargo a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados; a quienes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Segunda de Corintios 5:20 dice San Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, los sacerdotes son embajadores de Cristo, administradores de la misericordia de Dios. Por eso invitamos a los sacerdotes que practiquen la misericordia del Señor, poniendo por obra ellos administrar
la misericordia del Señor a través del sacramento de la confesión y penitencia, para que así las personas puedan acercarse al Señor y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice en Juan 6:56, y que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Muy bien. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Dios deshace a los orgullosos y también a sus planes. A veces por ahí hay el nuevo orden mundial, la gente con poder, con dinero, que quieren hacer tanta cosa por allá. Y nos dice que Dios a ellos, a ver, vamos a leer. Dios dio un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios y sus planes. Dios deshace los planes de los hombres. Por eso lo que nos dice en Proverbios 16:1, el hombre propone, Dios dispone. Y nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, no en los hombres, porque Dios es el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo mira, el que todo lo puede. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Derribó a los poderosos de sus tronos, a los que creen tener el poder en sus bienes materiales. A ellos también les va a llegar la pelona y se van a morir. No es que ellos, los que andan creando las pandemias y que van a ser eternos, ellos también se van a morir. Mire, derribó a los poderosos, derribó a los poderosos de sus planes. Exaltó a los humildes. Dios exalta a los humildes, y humildad nos enseña la Virgen María en Lucas 1:38. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho. Si eso lo manda el Señor, yo lo obedezco y punto. Y esa humildad nos falta a nosotros tener esa humildad, especialmente a los hermanos separados, que son tan orgullosos que prefieren poner su confianza en un pastor, entre comillas, que es un mortal, y apartan su corazón de Dios. Uno les predica, les muestra con capítulo y versículo y no son capaces de creer. Su pastor le dice sin Biblia, con su propio bla, 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 a ellos sí le creen. Se cumple lo que dice en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal, pone su confianza en su pastor, que también se va a morir, y apartan su corazón de Dios, apartan su corazón de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, que a pesar que uno le muestre con capítulo y versículo, no son capaces de ser humildes y creer en la palabra de Dios. Y María nos enseña de humildad. Por eso nos dicen en Lucas 1:45, dichosa tú por haber creído que lo que dice el Señor se cumplirá. Porque Romanos 4:21 dice que Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Dios colma de bienes a los hambrientos. Por eso en las bienaventuranzas, San Mateo capítulo 5 del 3 en adelante, dichosos los hambrientos porque serán saciados. Socorrió a Israel su siervo, y socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Aquí María hace la oración del Magnífica y nos enseña a nosotros también a hacer la oración del Magnífica, a entender el plan de Dios, el querer de Dios. Y nos dice en el versículo 56, María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Entonces María se queda 3 meses atendiendo, trabajando. No es que dice, oh no, yo soy la madre del Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros, que es en Isaías 7:14. Y por eso a mí me tienen que servir. No, ella se pone al servicio de los demás. Jesucristo, Rey de Reyes, se pone al servicio de los demás. San Mateo 20:28 dice el Señor, yo siendo el Hijo de Dios no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir. Por eso entre ustedes, el que quiera ser más grande tiene que hacerse servidor de los demás. A veces hay ese orgullito entre algunas personas, puede ser dentro de la iglesia, dentro de la catequesis, de los laicos, los seglares, que quieren ser más que los demás, por orgullo, mas no por el servicio. Dios nos llama a servir. Para terminar, vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, para que podamos entender San Lucas 1:56, donde nos dice que
María se quedó en la casa de Isabel por 3 meses. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Vamos a saborearnos un caramelito exquisito de chocolate. Bien. Recuerden, en Lucas 1:56 acabamos de leer, María se quedó en la casa de Isabel 3 meses y luego volvió a su casa. Muy bien. María es la nueva arca de la alianza que trae a la persona de Cristo. La antigua arca de la alianza que Dios manda a Moisés a construir por allá en Éxodo capítulo 25 del versículo 10 en adelante, que lo manda a hacer, nos dice en Éxodo 25:17, que lo manda a hacer con 2 imágenes de querubines. Dios manda a hacer las imágenes de querubines. El arca de la alianza era una caja de madera de acacia. Y en Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículos 22 y 23, ahí nos dice que Dios le dijo a Moisés que se va a encontrar con él ahí en la mitad del arca de la alianza, que era una caja de madera y tenía la imagen de 2 querubines a cada lado. Ajá. Dios manda hacer imágenes. Las únicas imágenes que Dios prohíbe son imágenes de dioses falsos, los cuales nosotros no tenemos. Nosotros tenemos imágenes de los santos, que nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, vean la vida de los santos, imiten su ejemplo. No hay problema con eso, porque nosotros no creemos que esa imagen sea Dios. Bueno, a lo que vamos. María es el arca de la alianza del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué sucedía cuando el arca de la alianza llegaba a la casa de alguien. ¿Qué sucedía? Y esto es, vamos a leer en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza que traía la figura de Cristo. No se diga más que el arca de la alianza que trae la persona de Cristo, o sea, la Virgen María. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos meses permaneció el arca de Yahvé en la casa de Obed-Edom? 3 meses. ¿Cuántos meses permaneció la Virgen María en la casa de su prima Isabel? 3 meses. Muy bien. 3 meses la Virgen María permanece en la casa de Isabel. 3 meses permanece el arca de la alianza en la casa de Obed-Edom. Y vamos a ver qué sucede cuando el arca de la alianza llega a la casa de alguien. ¿Qué sucede cuando el arca de la alianza, la Virgen María, está en la casa de cada uno de nosotros, en nuestros corazones? ¿Qué sucede? Podemos ver primeramente allá en San Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11 que Jesús ayuda a la pareja de recién casados que les falta el vino gracias a la Virgen María. Bien, el arca de Yahvé permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y Yahvé bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Entonces, ¿qué sucede cuando el arca de la nueva alianza, cuando la Virgen María está con nosotros en nuestro corazón, cuando la tenemos en nuestra vida? Yahvé bendijo a Obed-Edom, el dueño de la casa, y a toda su familia. Por eso es necesario que recemos el Santo Rosario todos los días, que ya tenemos videos en YouTube, que el Rosario es bíblico, que se puede orar repitiendo. Y cuando nosotros oramos el rosario, la Virgen María que está en el cielo, que nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que está en el cielo y presenta a Jesucristo, nuestras oraciones, entonces Jesucristo nos concede los milagros que necesitamos de nuestra vida. No es María que hace los milagros, ella ruega, es Jesús quien hace los milagros. Por eso allá en segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, nos dice que la reina se sentaba a la derecha del rey. Y allá en Apocalipsis 12:6 dice que esa mujer que dio a luz a ese hijo varón que va a gobernar al mundo con cetro de hierro, está en un lugar que Dios la tiene reservado. La Virgen María está a la derecha de Jesús en el cielo. Por eso en el Salmo 45, versículo 10 dice que está en el cielo a la derecha del rey, la reina vestida de oro de Ofir. Por eso, mis amados hermanos y hermanas,
les invito a que recemos el rosario en familia. Familia que reza unida permanece unida. En el hogar que se reza el rosario no falta lo necesario. Y cuando tenemos a la Virgen María en nuestra vida, en nuestro corazón como intercesora, va a suceder lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. El Señor bendice al dueño de la casa y a toda su familia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Que a su ejemplo sigamos ese modelo de fe y creer en Dios por excelencia. Los amo en el amor de Jesucristo. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, apóyennos a través del método seguro de PayPal. Que el Señor le bendiga y le guarde. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.